It's good to be here with you all once again this evening. Es bueno estar con todos ustedes una vez más en esta tarde. And as Pastor Jesse said, we're at the end of our study of Psalm 119. Como dijo Pastor Jesse, ya estamos en el final de nuestro estudio en el Salmo 119. We've looked at many different ways that the Bible is beneficial to us in our spiritual lives. Ya hemos visto de algunas maneras cómo la Biblia es beneficiosa para nuestra vida espiritual. It helps us go through difficult times. Nos ayuda a pasar momentos difíciles. It's a light that lights our way, shows us the way to live. Es la luz que nos alumbra el camino que hemos de seguir. It's the book that combats the lies of the enemy. Es la que nos rescata de nuestros enemigos. And now that we're at the end of this study, it's good to look back on all that we've learned this time. Y ahora que estamos en el final de nuestro estudio, es bueno que recordemos todo lo que hemos visto hasta ahora. Because now it depends on us what we're going to do with what we've learned. Porque ahora depende de nosotros qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido. Because in the book of James, it talks about those that are hearers of the word, that aren't doers. En el libro de Santiago nos habla como a veces nomás escuchamos la palabra, pero no la hacemos. And this last week, my wife and I were up in the mountains in Matarachi. Y estas pasadas semanas estuve con mi esposa en Materashi. And we had a VBS there for 4 days. Tuvimos nuestro estudio bíblico de verano por una semana, 4 días, ¿no? The theme was on the Word of God. Y el tema que se tocó allá fue la palabra de Dios. We talked about how that the Word of God is like a map. Hablamos como la palabra de Dios es similar a un mapa It guides us and shows us the way to heaven. que nos va guiando y nos enseña el camino a la eternidad. We also looked at how that the Bible is like a mirror. También vimos como la palabra es como un espejo, How that it shows us what we are really like and shows us the defects. cómo nos enseña lo que somos realmente y cómo podemos ver nuestros defectos. And for that lesson, I had a mirror there. Para esa lección de cuando hablé del espejo y la palabra, tenía un espejo ahí conmigo. And I had intentionally smeared some charcoal on the back of it so that when I grabbed the mirror and then I touched my face, I got my face all dirty. Y intencionalmente coloqué atrás del espejo carbón para cuando lo agarrara me manchara intencionalmente todo y parecer que estaba todo sucio. But the interesting was after doing the class, I forgot all about my face being dirty. Y la parte interesante de eso es que cuando terminé la clase me olvidé que estaba todo lleno de carbón. So one of the ladies from the church came by and was wondering what I had all over my face. Y vino una hermana de la iglesia y me dijo que si por qué andaba todo sucio de mi cara. But it's kind of like the comparison in the book of James, how that if we're not doers of the word, then we're like someone that looks in a mirror and then we forget what we look like. Y esto me recordó ahí en el libro de Santiago cuando habla sobre si no hacemos la palabra de Dios, es como un espejo que nos vemos y luego se nos olvida cómo somos. So I would like to encourage each one of us to take a look at our own lives. Así que hoy los invito a que podamos ver nuestras propias vidas And make the decision to put in practice everything we've learned through this study. y poner y tomar la decisión de llevar a cabo todo lo que hemos estudiado en este salmo. Because we've learned many different things that how the Bible helps us in our spiritual lives. Porque hemos aprendido y escuchado muchas cosas en cómo la Biblia nos debe de ayudar en nuestras vidas. But we can leave the church, go outside and say, well, that was a good message, and then forget all about it. Y puede que salgamos de la iglesia, digamos, fue un buen mensaje, pero en verdad nos olvidamos de lo que se habló. I don't know about you, but I've done that many times. Yo no sé tú, pero a mí me ha pasado muchas veces. I would like to encourage each one of us to analyze our lives and
Make it a priority to spend time studying God's Word. Así que los invito a cada uno de ustedes que analicemos nuestras vidas y que hagamos de una prioridad el pasar tiempo con Dios y con su palabra. God has given us His Word. Dios nos ha dado su palabra. It's written by many human authors, but it's inspired by God. Está escrita por muchos autores humanos, pero es inspirada por Dios. And we look back at all the people that have suffered so that we could have God's Word. Y si vemos todo lo que los que escribieron la Biblia han sufrido para que nosotros ahora tengamos la Biblia aquí con nosotros. That should make us appreciate even more the privilege of having God's Word. Y recordar eso, todos los sufrimientos de esas personas, debería de darle más valor a nuestra vida, la palabra de Dios. But it's sad that a lot of times we just have the Bible there on the table or there on the bookshelf and it gets dusty. Pero tristemente ahí nomás tenemos la palabra en la mesa o en el librero y se empieza a llenar de polvo nomás. But God wants to use His Word to transform our lives. Pero Dios quiere usar su palabra para transformar nuestras vidas. And when we look at Psalm 119, we can see how much the psalmist valued God's Word. Y cuando vemos el Salmo 119, podemos ver cuánto el salmista apreciaba la palabra de Dios. And he didn't even have the whole Bible. Y él ni siquiera tenía la Biblia completa, He just had part of the Old Testament. solo tenía parte del Antiguo Testamento. We've got the best part. We've got the New Testament. Y nosotros tenemos la mejor parte, tenemos el Nuevo Testamento, That shows us, that tells us about the life of our Lord and Savior Jesus Christ. que nos habla sobre la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. How we can be saved and have a relationship with God and be reconciled. Cómo es que podemos ser salvos y cómo ahora podemos tener una relación de reconciliación con Dios. We're going to be reading here in Psalm 119, starting at verse 161 down to the end of the chapter. Así que Aarón va a estar leyendo lo que toca hoy del 161 hasta el final. It says, "Princes have persecuted me without a cause, but my heart stands in awe of your words. I rejoice at your word as one that finds great spoil. I hate and abhor lying, but your law do I love. 7 times a day I praise you because of your righteous judgments. Great peace have those that love your law, and nothing will offend them. Lord, I have hoped for your salvation and done your commandments. My soul has kept your testimonies, and I love them exceedingly. I have kept your precepts and your testimonies, because all my ways are before you. Let my cry come near before you, O Lord. Give me understanding according to your words. Let my supplication come before you. Deliver me according to your words. My lips will utter praise when you have taught me your statutes. My tongue will speak of your words, for all your commandments are righteousness. Let your hand help me, for I have chosen your precepts. I have longed for your salvation, O Lord, and your law is my delight. Let my soul live, and it will praise you, and let your judgments help me. I have gone astray like a lost sheep. Seek your servant, because I do not forget your commandments." In verse 161, we see there that the psalmist was once again facing difficult times. En el verso 161 vemos como el salmista otra vez está pasando por tiempos difíciles. As we study the last part, probably a lot of this are things that we've heard in other messages. Y cuando a lo largo de este salmo, hemos estado escuchando la misma idea de cómo él está siendo atribulado. The psalmist here was being persecuted by princes. Vemos aquí que el salmista está siendo perseguido por príncipes. We don't know who the psalmist was that wrote this passage, but probably he was someone with an important position in the government.
Entonces en sí no sabemos quién es el escritor y el autor de este salmo, pero al parecer era alguien importante, con un cargo importante porque tenía problemas con príncipes. But the psalmist says he wasn't worried about what the princes would do to him because his heart was in awe of God's word. Pero lo que podemos ver aquí es que el salmista no estaba preocupado de lo que podían hacer los príncipes, porque él dice que temía la palabra de Dios, él estaba confiado en la palabra de Dios, He had a fear of God. tenía un temor a Dios. That's something when we look around at society, we say today that very few people fear God. Y ahora si vemos a la sociedad, podemos ver como pocas personas son las que le temen verdaderamente a Dios. Used to, people would hide their sin. Las personas normalmente ocultan su pecado. But now we see people celebrating their sin in public. Y ahora actualmente no nomás lo ocultan, sino que ahora celebran en público el pecado. That's because they don't have a fear of God. Y eso es porque no tienen un temor a Dios. They don't fear God's judgment. No tienen temor hacia los juicios de Dios. But the psalmist says, I'm not afraid of what these earthly princes can do to me. Y el salmista aquí dice que él no le tiene miedo a lo que estos príncipes le pueden hacer a él. He feared God and his word. Él le teme a Dios y a su palabra. We should make the decision to only care about what God thinks about us, not worry about what other people think. Deberíamos de tomar la decisión nosotros de preocuparnos de lo que Dios piensa de nosotros y dejar de preocuparnos de lo que la gente diga de nosotros. It doesn't really matter what other people say about us. Porque realmente no es muy importante lo que las otras personas puedan decir de nosotros. We're never going to make everyone happy anyways. No podemos hacer que todos estén contentos con nosotros. The only one that really matters that we need to please is God. La única persona que deberíamos de complacer es a Dios, He's the one that will judge us one day. porque Él es el que nos va a llevar y va a juzgarnos un día. Whenever we think of God's judgment, it probably causes a little bit of fear in all of us. Cuando empezamos a escuchar o pensar sobre los juicios de Dios, nos causa un cierto miedo. That's because we know that we failed God many times. Y eso es porque sabemos que le fallamos a Dios constantemente. But we can be grateful that we have a Savior. Pero podemos estar agradecidos y confiados en que tenemos un Salvador We're saved by grace. y somos salvos por gracia. The psalmist in verse 162 says, I rejoice at your word, as one that finds great spoil. El 162, el salmista nos dice, yo me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. In that time when the soldiers would go out to war, when they captured a city, captured another nation, all of the spoils would go to them. En esos tiempos, cuando se escribió este salmo, normalmente los que iban a la guerra tomaban un pueblo y cuando lo conquistaban tomaban todas las pertenencias de ese pueblo y se lo quedaban. Ese era el gran botín. They didn't necessarily have a salary that they paid the soldiers, but anything they captured, they could take back with them. Los soldados no tenían un salario, pero todo lo que podían agarrar del pueblo que conquistaban, se lo podían quedar. My grandpa was a soldier in World War II. Mi abuelo fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial. I remember when I was a little kid, he showed me some samurai swords that he had brought back from Japan. Dice que cuando estaba chiquito su abuelo le enseñó unos sables que había traído de Japón. I wish now he'd left them for some of us grandkids. Me hubiera gustado que los tuviera para alguno de que lo hubiera dejado para sus nietos. But that was the spoil that he brought back from the war. Bueno, pues ese fue un botín que él trajo de regreso de la guerra. You can imagine how exciting it was for a poor soldier to go and loot a rich man's home and take all that treasure, jewels and gold and everything, and take it back home for his family. Así que imagínate ese punto en el que el soldado va y entra a un lugar y encuentra joyas y todo, y lo puede llevar a su casa para su familia.
I like reading about pirates. A mí me gusta leer sobre piratas. And you read about the treasure map and people going and looking for the pirate's treasure. Y cuando habla sobre los tesoros escondidos y cómo la gente tiene mapas para encontrar esos tesoros, They go to a lot of effort to try and find these treasures. ellos toman mucho esfuerzo para poder encontrar esos tesoros. But the psalmist says that for him, the Bible is worth far more than a treasure or spoils of war. Pero aquí el salmista es lo que nos dice que para él la palabra es mucho más valioso que un tesoro o que un gran botín. He rejoiced at the opportunity to be able to study God's word. Él se regocija en la oportunidad que tiene de estudiar la palabra de Dios. Do we have that same attitude about God's word? Nosotros tenemos la misma actitud acerca de la palabra de Dios. Do we get up in the morning excited that we can read the Bible? Nos levantamos en la mañana emocionados de que vamos a poder leer la palabra, Or is it just a burden for us? o es algo que hacemos forzadamente. Sometimes maybe we do it just because we feel like that's the right thing to do, but we don't really care about it. Quizás solo lo hacemos por una rutina porque sabemos que es lo que tenemos que hacer, pero realmente en nuestro interior no significa nada. If we could really see how valuable God's word is, we would be excited every day to be able to open these pages and be able to listen and hear God's voice speaking to us. Pero si pudiéramos comprender y ver la palabra como ese gran botín, entonces podríamos llegar emocionados cada mañana de llegar y leer la palabra. The psalmist says in verse 163 that he hated lying and loved God's word. En el 163 el salmista aquí dice que él aborrece la mentira, pero que ama la ley de Dios. I don't know if you've noticed, but there's a lot of false teachers out there. No sé si te has dado cuenta de que hay muchos falsos maestros ahora. Some of them are very good speakers. Algunos de ellos son muy buenos hablando. And a lot of people are convinced because they're such good speakers. Y mucha gente está convencida y sobre sus ideas por lo bien que hablan estos maestros. And they send them large offerings. Y les envían ofrendas con mucho dinero. And then these false teachers, they buy mansions and luxury cars. Y entonces estos falsos maestros empiezan a comprar mansiones y carros de lujo. And I've always wondered, how can people be so ignorant to follow these people? Y yo siempre he pensado de cómo es posible que la gente sea tan ignorante y puedan seguir a estos falsos maestros. But it's because they haven't studied God's word. Y eso es porque ellos no han estudiado y profundizado en la palabra de Dios. They're following lies. Están siguiendo mentiras. If you look at a lot of the religions, they're a mixture of truth with lies. Si te has dado cuenta, todas las religiones tienen un poco de verdad, pero tienen mentiras alrededor de esa verdad. Satan is the father of lies, Y Satanás es el padre de mentira. and he knows how to deceive people. Y él sabe cómo engañar a las personas. If you look at some of the main religions, like Islam, Mormonism, Jehovah's Witness, they all mix some of the Bible with false teaching. Si puedes pensar en religiones como el mormonismo, los de Islam y los testigos de Jehová, ellos mezclan la Biblia con algo más. Muslims have the Bible, they say it's God's word, but they say the Quran corrects the errors in the Bible. Los musulmanes tienen la Biblia, pero tienen el Corán y dicen que el Corán corrige los errores de la Biblia. Mormons have the Bible, and then they also have the Book of Mormon. Los mormones tienen la Biblia, pero también tienen el libro de Mormón. Jehovah's Witnesses have the Bible, but then they have other books that teach them how to interpret the Bible. Los testigos de Jehová tienen la Biblia también, pero tienen otros libros que les enseña sobre la Biblia. And something interesting that Mormonism and Islam have in common is that Muhammad had an angel appear to him and gave him the Quran,
Joseph Smith had an angel appear to him that gave him the Book of Mormon. Y algo en común que tienen estas dos religiones, el mormonismo y los musulmanes, es que a Mahoma se le apareció un ángel y le dio el Corán. Y los mormones dicen que su líder, Joseph Smith, se le apareció un ángel y fue el que le dio el libro del Mormón. But who does the Bible say that sometimes appears as an angel of light? Pero en la Biblia, ¿cuándo podemos ver que un ángel se aparece y da un libro nuevo, una enseñanza nueva? It says in God's word that Satan appears as an angel of light. Vemos en la Biblia que es Satanás el que aparece como un ángel de luz. So it's very easy to be confused if we don't have a good understanding, have good knowledge of what God's word teaches. Así que es muy fácil caer en el engaño cuando nos profundizamos en las enseñanzas y en la palabra de Dios. I believe that we're living in the end times. Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. There's going to be more and more false teachers and false prophets. Así que esto va a seguir incrementando. Cada vez va a haber más falsos maestros, falsos profetas, Until the Antichrist comes. hasta que el anticristo venga. I used to wonder how could people fall for the Antichrist lies. Y yo siempre pensaba cómo es que la gente va a seguir estas enseñanzas del anticristo. But now that I see all the lies that people believe, Pero ahora que miro todas las enseñanzas que la gente sigue actualmente, I believe many of them will be following the Antichrist too. ya no me extrañaría que también siguieran las enseñanzas del anticristo. So we need to make sure that we are studying God's word so that we're not deceived by lies of Satan. Así que debemos de asegurarnos y reafirmarnos en que estamos estudiando y leyendo la palabra de Dios para no caer en las mentiras de Satanás. In verse 164, the psalmist said that he praised God 7 times a day. Podemos ver aquí que el salmista en el 164 dice que él alaba a Dios 7 veces al día. I can imagine him as he was going throughout his day. Puedo imaginármelo a él a lo largo de todo su día. That every once in a while he would be thinking about God and get excited and just start praising God. Que en cualquier circunstancia en que se encontraba, paraba y comenzaba a recordar a Dios y empezaba a alabar a Dios emocionadamente. That should be our relationship with God. Y eso debería ser nuestra relación también con Dios. That we're spending time with God throughout the day. Que podamos y aprendamos a pasar tiempo con Dios a lo largo de todo nuestro día. God's been so good to us. Dios ha sido bueno con todos nosotros. He's worthy of our praise. Él es digno de nuestra alabanza. In verse 165, the psalmist says, I have great peace. Those that love your law have great peace. El salmista dice aquí también que todos los que aman la ley de Dios tienen paz, están llenos de paz. People are looking for peace. Las personas están buscando la paz. Everyone wants to have peace. Todos anhelan tener paz, But many people look in the wrong place. pero suelen buscar en el lugar incorrecto. Some people think if they had more money, then they wouldn't have to worry about their finances and that would give them peace. Algunos piensan que teniendo más dinero ya no va a tener que preocuparse sobre sus finanzas y eso va a darles paz. Others maybe think that if their health was better, then they would be able to have peace. La salud. See. Muchos que si su salud fuera mejor, ya no tendrían que preocuparse y eso les iba a dar paz. Some people think just having fun in the world and drowning out their problems with alcohol or drugs, and then that will give them some sort of a peace for a little while. Y mucha gente busca en otras cosas o en el alcohol para olvidarse de sus problemas por un momento, pero no tienen paz. But only God can give us peace. Solamente Dios puede brindarte esa paz que estás buscando. When we spend time reading His Word, He will fill our lives with peace. Cuando pasamos tiempo leyendo su palabra, Él va a llenarnos con su paz. Especially when we're facing difficult times. Especialmente cuando estamos pasando por un tiempo difícil. We can read God's Word and see how big our God is.
Podemos leer en la palabra de Dios qué tan grande Él es y eso nos trae paz, confianza. When we compare our problems to our big God, then they don't look so big. Cuando comparamos nuestros problemas con este Dios grande, nuestro problema ya no se mira tan grande. We're running out of time already. Ya se nos está acabando el tiempo. Moving right along, in verse 166, the psalmist talks about his hope in God. Después el salmista en el 166 nos habla de su esperanza del salmista que tiene en Dios. And then in verse 167, he talks once again about how he loves God's words. Y si seguimos, vemos cómo el salmista constantemente dice que él ama las palabras de Dios, su palabra la ama. If we really love God with all of our heart, soul, mind, and strength, then we will love his word. Si realmente amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, entonces tendríamos que amar su palabra también. If we loved God with all of our heart, soul, mind, and strength, we would want to spend time with him daily. Si amáramos a Dios de esa manera, con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, entonces se nos haría costumbre pasar tiempo con Él diariamente. I don't know about y'all, but normally when we love other people, we want to spend time with them. Normalmente cuando amamos a alguien queremos pasar tiempo con ese alguien. With our spouses, we enjoy spending time with them because we love them. Con nuestra esposa pasamos tiempos agradables con ella porque la amamos. If we really love God, we'll want to spend time with him. Y si realmente amamos a Dios, entonces deberíamos de disfrutar pasar tiempo con Él. We'll want to spend time in his word. Deberíamos de pasar tiempo en su palabra. From verse 169 down to verse 170, ya me perdí. From verse 169 to 171, the psalmist is asking God to teach him and give him understanding. Del 169 al 171 vemos como el salmista le está pidiendo a Dios que le dé entendimiento. The neat thing about when we read God's word is it's the only book that we have the author with us. Deberíamos de saber que cuando leemos la palabra de Dios, es el único libro en el que el autor está ahí con nosotros cuando lo leemos. There's scholars that have dedicated their whole lives to studying the Bible. Hay eruditos que han estado mucho tiempo estudiando la Biblia. There are many liberal scholars that study the Bible so that they can attack it. Hay muchos estudiosos liberales que estudian la Biblia solamente para poder atacarla. And some of these scholars, they understand Hebrew and Greek, Y muchas de estas personas tienen un alto entendimiento en el griego, en el hebreo. so they can study it in the original languages. Así que es mucho más fácil para ellos estudiar en el idioma original. But if they don't have the Spirit of God, then they will never come to a true understanding of God's Word. Pero si el Espíritu Santo no está dentro de ellos, nunca han entendido la palabra de Dios. So you may have never even finished grade school, Quizá tú ni siquiera terminaste la escuela, la primaria. but if you got God's Spirit in you, then you have an advantage that those scholars will never have. Pero si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, eres mucho mejor que esos eruditos que han estudiado tanto. Whenever I'm going to read my Bible in the morning, I always ask God, help me to understand what I'm about to read. Yo cada vez que voy a leer la palabra en la mañana, antes de empezar a leer, siempre le pido a Dios en oración que me ayude a entender lo que voy a leer. I ask Him to speak to me through His Word. Le pido que me hable a mí a través de sus palabras. Every child of God has the Holy Spirit dwelling in his life. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu viviendo dentro de él. That's something the psalmist didn't have.
Y eso es algo que el salmista no tenía, He lived before the day of Pentecost. porque él vivió antes del día del Pentecostés. He didn't have the Holy Spirit dwelling in his life. Él no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él. He also didn't have the complete Bible. Y tampoco tenía la Biblia completa. He only had just part of the Old Testament. Solo tenía algunos libros del Antiguo Testamento. But we have the complete revelation of God, Pero nosotros tenemos la revelación completa de Dios. and we have the Holy Spirit that helps us to understand Y, God's Word. y tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda a entender la palabra de Dios. In verse 171, it mentions, he talks about, my lips will utter praise. En el 171 nos habla de cómo mi lengua canta tus dichos. Whatever we have in our heart, that's what will come out of our mouth. Todo lo que está en nuestro corazón, eso es lo que sale de nuestra boca. If we fill our hearts with God's Word, that's what will come out of our mouth. Si llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a salir de nuestra boca. If we fill our minds and our heart with trash, then that's what will come out of our mouth. Si llenamos nuestra mente con otras cosas, con basuras, eso es lo que va a salir de nuestra boca. But the psalmist, I believe that he was constantly praising God because he spent so much time with God studying God's Word. Pero aquí el salmista, de él salían palabras de alabanza porque él pasaba tiempo estudiando y pasaba tiempo con la palabra de Dios. From verse 173 down to 175, the psalmist is asking once again for God's help. Del 173 al 175 vemos como el salmista nuevamente está pidiendo la ayuda de Dios. He was waiting for God's salvation. Él estaba esperando por la salvación de Dios. But even while he was going through a hard time and waiting on God for an answer, he said, I delight in your law. Y aún así, incluso esperando esa salvación y esperando a que Dios lo salvara, el salmista puede decir que él se regocijaba y que era una delicia para él sus mandamientos, su palabra. Whenever we're going through a hard time, if we get our focus off of our problems and put our focus on God and on His Word, then we can wait patiently for God's answer to our problems. Cada vez que pasemos por una situación difícil, si en vez de poner nuestra mirada en el problema, ponemos nuestra mirada en Dios, la situación se va a volver mucho más ligera, la carga se va a ver mucho más ligera. The psalmist was saying, I have these problems, I need help, God, but I'm going to focus on your words. El salmista está como diciendo, Señor, tengo estos problemas, necesito tu ayuda, pero voy a esperar pacientemente en tu palabra. I don't know about you, but I tend to worry about my problems. Yo no sé tú, pero yo me suelo preocupar mucho por mis problemas. And I always ask myself, why do you worry so much when God's always been faithful? Y todo el tiempo me hago esta pregunta a mí mismo de, ¿por qué te preocupas tanto si Dios siempre ha sido fiel? That's because many times I think I might focus on the problems instead of my focus on God. Y sé que eso pasa porque muchas veces pongo mi enfoque en el problema y quito el enfoque en Dios. If we focus on God, on His Word, make Him a priority for our lives, then He'll take care of the rest. Si ponemos nuestro enfoque en Dios y lo hacemos a Él una prioridad, entonces podemos esperar en Él y confiar en Él. The last verse, the psalmist said that he had gone astray like a lost sheep. En el último verso de este salmo vemos como el salmista dice que él se extravió como una oveja. All of us have gone astray like sheep. Todos nosotros alguna vez estuvimos extraviados como las ovejas, The good shepherd went out looking for us. pero el buen pastor fue y nos buscó. He took us to his, ¿cómo se dice rebaño en inglés? Fold. His fold. He took us to his fold. Y este buen pastor nos llevó a su rebaño.
And sometimes when we don't follow God's word, we tend to stray and get lost again. Y muchas veces cuando dejamos de seguir la palabra de Dios, nos extraviamos nuevamente. It doesn't mean we've lost our salvation, Y no significa que perdiste tu salvación, but our communion with God is broken. pero tu comunión con Dios está rota. And that's when we have to ask God's forgiveness and ask His help to come back to the right way. Y ahí es cuando tenemos que pedir a Dios por su ayuda y arrepentirnos para que nos lleve de vuelta a su camino. But if we follow God's word and spend time with Him daily, then He'll lead us the right way and we won't be constantly going astray. Pero si pasamos tiempo con Dios, Él nos va a llevar a su buen camino, no tenemos que preocuparnos de extraviarnos, porque estamos en la palabra de Dios. I hope this study the last few weeks has been a blessing to you like it has been to me. Espero que este estudio que duró este verano haya sido de bendición para ti, así como fue para nosotros. Let's continue studying God's Word, Pero les animo a que continuemos estudiando la palabra de Dios, not just here on Sunday, no nomás aquí los domingos, not just on Thursday night Bible study. no nomás los jueves en las noches de estudio. Every day we should be spending time in God's Word. Cada día deberíamos de pasar tiempo en la palabra de Dios. If we like to eat every day, how much more should we feed ourselves spiritually, spiritual food? Si nos gusta comer todos los días, ¿cuánto más debería de importarnos nutrirnos y alimentarnos espiritualmente también? Let's follow God's Word and allow Him to work in our lives. Así que sigamos la palabra de Dios y que sea su palabra trabajando y transformando nuestras vidas. Let's pray. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has dado este regalo tan valioso de tu palabra.